Sudoración, taquicardia, opresión en el pecho, miedo, sensación de muerte. Estos son los síntomas frecuentes ante una crisis de pánico. Episodio rápido, repentino, pero paralizante, que deteriora la calidad de vida de quien lo padece. ¿Por qué surge? ¿Cómo lo controlo? ¿Se puede curar? El psiquiatra Roberto Cesario resuelve estas dudas y muchas más en un nuevo episodio de Hola Doctor. ¿Ataque o crisis de pánico es lo mismo? Sí, lo mismo. Es decir, se refiere tanto a ataque, que sería una palabra menos académica, podríamos decir. Claro. Que se refiere como a una cosa brusca, digamos, a una sucesión inmediata de determinado fenómeno. Es lo mismo que crisis. Crisis también se refiere a algo inmediato, algo brusco, algo que aparece de repente como algo del momento, digamos. Aplican ambos términos. Sí. ¿Afecta a hombres y mujeres por igual? Sí, afecta a hombres y mujeres. Leve, mayor estadísticamente, un poquito más para las mujeres, pero prácticamente lo mismo. ¿Y en los niños o en los adolescentes es frecuente? ¿Se da también? Sí, muy frecuente. Sí. ¿En serio? Sí, muy frecuente. En los chicos que tienen, por ejemplo, dificultades de timidez o de trastorno, digamos, trastornos de tipo fobia social, ¿no es cierto? Los chicos que no se pueden integrar fácil en la escuela, que les cuesta salir en los recreos, si bien que no significa nada, es decir, es una forma de ser más tímido, muchas veces se producen situaciones en donde llegan a crisis de pánico por el tema de no poder integrarse y empiezan a tener hasta miedo de ir a la escuela, de encontrarse con los compañeros, con las maestras. Es muy frecuente. ¿Y en general es frecuente? ¿Es uno de los trastornos más frecuentes o no? ¿O también ha ido cambiando con el tiempo? No. Más o menos se mantiene. Yo no tengo presente la estadística exacta, pero yo te digo, entre un 12-20% de la población en general, en algún momento puede haber tenido un trastorno por pánico. Es decir, es una cosa bastante frecuente, muy frecuente. Sí. Que incluso con la depresión, digamos, serían las enfermedades, entre comillas, los trastornos más frecuentes. Esos dos, los más recurrentes. ¿Qué siente la persona cuando está atravesando ese ataque de pánico? Fundamentalmente lo primero es la sensación de muerte. Es decir, algunos dicen que no tengo la sensación de muerte, sino que me voy a volver loco, que bueno, justamente perder el control, perder la noción de realidad, perder el contacto con la realidad, perder el control del cuerpo, del organismo. Es decir, acá me muero, acá el mundo se da vuelta, acá explota todo. Esa es la sensación más inminente, más fuerte, más desesperante que produce el pánico. Pero ese miedo a la muerte ¿es porque es una característica propia de este trastorno o porque estoy teniendo sudoración, el corazón me va a 1000? O sea, esos síntomas físicos son tan evidentes, tan fuertes, que eso me hace pensar que me voy a morir. Claro, sí. Pero lo que pasa es que hay un ida y vuelta. Es decir, es cognitivo y es fisiológico. Es decir, lo cognitivo es, me voy a descomponer, me está pasando algo raro, me siento raro, hay algo que se me está escapando, me voy a descontrolar, me voy a desmayar, me voy a morir. Eso sería el pensamiento. Por supuesto, un pensamiento acelerado, un pensamiento ansioso, un pensamiento que va produciendo más estrés físico. Y el estrés físico, bueno, que es todo un desequilibrio, podríamos decir, del eje hipotálamo-hipoficiario, va produciendo los síntomas orgánicos, los síntomas fisiológicos, y los síntomas fisiológicos se van interpretando como que cada vez estoy peor. Claro. Entonces todo es una ida y vuelta, digamos, una cuestión de una alimenta a la otra, retroalimentación, que va empeorando, digamos, hasta que se dé a la crisis de sí. ¿Y eso físico qué es? ¿Tiene que ver con esto que te decía de, no sé, tengo taquicardia, me sudan las manos, o qué cuestiones físicas suelen pasar? Sí, eso es lo más frecuente: taquicardia, sudor, temblor, mareos, palpitaciones, dolor de pecho, dolor de estómago, miedo de hacerse encima, digamos. Es decir, como el dolor a nivel rectal también. Los temblores y la falta de control de los músculos voluntarios, digamos. Fasciculaciones, distintos
puede haber incluso disminución de la presión, es decir, algún tipo de síncope, de vaído, es decir, porque está alterado todo el sistema parasimpático, digamos, del organismo, entonces hay muchos síntomas físicos. ¿Problemas de visión? ¿Fatiga visual? ¿Dificultad para enfocar? Con la más avanzada tecnología, Dr. Facundo Carrizo ofrece servicio profesional adaptado a tus necesidades. Obras sociales, particulares y PAMI. Turnos al 2625 63 60 36. Dr. Facundo Carrizo, oftalmólogo. Bernardo de Irigoyen 154. Algunas de estas características por ahí también son similares a otros problemas de salud graves, no sé, como ataque cardíaco, por ejemplo. Algunas, o no. Porque hay personas que piensan que a lo mejor les va a dar un ataque también. Sí. ¿Se puede diferenciar tranquilamente o...? No es muy fácil de diferenciar. Vos para diferenciarlo tenés que tener los estudios, es decir, hacer el electrocardiograma, tomar la presión, hacer, digamos, un análisis clínico, digamos, pero no podés descartar tan fácilmente decir, no, está teniendo un ataque de pánico. Claro, no pasa nada eso. El tipo se murió de un infarto. No, hay que descartar digamos, los síntomas físicos bien claramente, porque si no puede ser, es muy parecido, digamos, a lo que sería un ataque cardíaco. Y además también para ayudar al paciente, porque, a ver, vos a lo mejor identificás que realmente es solo un ataque de pánico, pero el paciente no, el paciente siente que realmente se está muriendo. Entonces, si no tiene esos estudios, y decís, y capaz que de verdad me voy a morir, o lo que me está dando, en cambio, si ya lo tenés, descartás, y a lo mejor sos un poco, podés pensar y decir, bueno, no, me hice los estudios, está todo bien, lo que tengo realmente es una crisis de pánico. Entonces ayuda también quizás a la persona. Sí, a la seguridad que pueda tener para próximas crisis. Sí. El miedo a que reaparezcan, ¿hacen que aparezcan? O sea, ¿puedo como autogenerarme una crisis de pánico por ese miedo a que vuelva? En cierta medida sí, es decir, el miedo al miedo va produciendo ansiedad y la ansiedad desencadena más fácilmente los ataques de pánico. Los ataques de pánico serían como una ansiedad concentrada, una ansiedad que se desencadena en 10-15 minutos, absoluta, total, una ansiedad extrema, ¿no es cierto? Entonces, sí, el miedo al miedo que me vuelva a dar va generando como un estado de alerta del organismo que en definitiva prepara para que te vuelva a pasar. Entonces, también muy frecuente. Está relacionado con la ansiedad, pero no es lo mismo ataque de ansiedad que ataque de pánico. ¿O sí? Sí, sí, porque, digamos, cuando uno dice ataque de ansiedad, podríamos decir son síntomas de pánico limitados, es decir, un ataque de pánico menor, podríamos decir, pero es más o menos lo mismo, está dentro del mismo rango, de las mismas características. Un ataque de ansiedad es sentirse muy nervioso, es tener transpiración, es tener palpitaciones, es estar inquieto a nivel motriz, es tener pensamientos negativos, es decir, sin por ahí la sensación de muerte inminente, que sería lo típico del pánico, pero es un poquito más grave y ya el ataque de pánico. ¿Puedo tener ansiedad sin tener ataques de pánico? Claro, exacto. Sería un poco más leve. Un poco más leve, sí. Sí, o la ansiedad sí es generalizada y es más permanente, digamos, no digamos que es más leve, es como ya otro trastorno. Claro. Pero ya en un estado de ansiedad y de alarma del cuerpo y estar como permanentemente activado todo el sistema de defensa, digamos, del organismo, permanente. Entonces también genera mucho malestar. Sí. En general, ¿cada cuánto aparecen estos ataques, estas crisis? No, eso es totalmente, totalmente imposible de saber, pero depende de cada persona en sí, pero las crisis pueden aparecer solas, espontáneamente. Las crisis pueden aparecer, hay algo clásico que se llama el polo matinal de la angustia, es decir, a las 3 de la mañana se despiertan con la taquicardia, con la sudoración, con todo, como si hubieran estado pensando que les iba a dar, y se da solamente por cuestiones, podríamos decir, hormonales o cuestiones de neurotransmisores, y se despiertan con la sensación, y por ahí pasan 2 o 3 semanas de no tener ninguna crisis, y después de golpe aparece una semana donde tienen 4 o 5 crisis en la semana. Pero no es que aparece una por año, por lo general es más frecuente. No, es más frecuente, claro, no. Claro. Se está hablando, para hablar del trastorno del pánico en sí, tenés que tener por lo menos 2 crisis por semana, de crisis con varios síntomas. En general son 14 los síntomas, pero más de 4 o 5 síntomas ya se considera una crisis de pánico.
y se va produciendo, digamos, como un desgaste mayor del organismo, entonces cada vez es más frecuente. Claro. Si no haces tratamiento, va empeorando. Entonces, no es necesario que estés viviendo una situación estresante para que te lo desencadene. Puedo estar relajado mirando una peli y también también puede pasar. Totalmente. Eso es lo que diferencia técnicamente de lo que se llama la agorafobia de la crisis de pánico. Es decir, la agorafobia es una reacción fóbica, es decir, con toda la misma característica de la crisis de pánico, frente a un desencadenante. Es decir, hay personas que son fóbicas al encierro. Se encierra en un ascensor y le da la crisis de pánico. Claro. Pero porque está encerrado en el ascensor. Claro, es solamente en esa situación. Exactamente. O va a cruzar una plaza y es fóbica a los espacios abiertos, entonces produce la crisis de pánico en la plaza, en el puente, en el ómnibus, en distintos, pero la situación es la que desencadena la crisis de pánico, es decir, está más relacionado con un objeto temido, digamos. En cambio, el pánico solo es la crisis en cualquier momento, en cualquier lugar, sin ningún desencadenante de nada. Claro. Y aparece de repente y relativamente corto el periodo en el que lo estoy viviendo, transitando. ¿Es medianamente corto? Sí, es medianamente corto visto de afuera. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que eso depende mucho del entrenamiento que tenga la persona para poder comprender la crisis de pánico y poder adaptarse y poder manejarlo de cierta forma. Si la persona no tiene buen conocimiento de lo que es la crisis de pánico, es desesperante realmente y no saben qué hacer y van por supuesto a la guardia, sienten que ya se mueren hasta que el médico no los atiende, no pueden parar, entonces se hace más prolongado en el tiempo esa crisis de pánico. Si la persona más o menos ya ha tenido, sabe lo que es, ya tiene información y puede más o menos manejarlo, son 10-15 minutos y se pasa. Claro, hablando de esto, ¿hay ciertas herramientas que vos le podés decir a tu paciente para que transite ese ataque de la mejor manera posible o que termine antes o lo que sea? Lo que vestís refleja lo que tenés dentro, lo que querés mostrar al mundo, lo que sentís y vivís. Queremos que siempre brilles, te sientas segura de vos misma y muestres tu mejor versión. Celebra tu esencia, vestite de vos, vestite en Mora. Sí, es decir, esto tiene varios tipos de tratamiento, ¿no es cierto? Es decir, uno trata de utilizar todo. Sí. El tratamiento fundamental, se hace en base a aumentar la serotonina del cerebro, porque eso es lo que estaría faltando, digamos, y que es lo que va a desencadenar la crisis, ¿no es cierto? Después la crisis se desencadena por ácido láctico, por otra serie de fenómenos bioquímicos, digamos, ¿no es cierto? Pero en sí, uno aumenta la serotonina y al aumentar la serotonina es como que se cura, desaparece la crisis de pánico. Bien. Pero si puede tener crisis de pánico porque todavía no está con el tratamiento bien instalado o es reciente o ha dejado la medicación, en el momento de la crisis de pánico se puede utilizar los tranquilizantes de forma sublingual. Ok. Bueno, los tranquilizantes como el clonazepam, alprazolam de forma sublingual tienen efecto muy rápido, 3-4 minutos, y eso cortaría la crisis de pánico, pero es una cuestión de salir del momento. Claro. Los tranquilizantes no producen un cambio en el cerebro que mejore los ataques. Sí, te ayuda el momento, pero no te, a largo plazo no te soluciona. Ninguna solución ni ningún cambio de nada. Y también son muy importantes las técnicas de relajación. Es decir, la persona que está entrenada en relajación puede llegar a hacer una especie de tranquilizante interno, digamos, aumentar el GABA, que sería el tranquilizante interno, como una cuestión de relajación, respiración profunda, respiración diafragmática, tipo, las técnicas de yoga, por ejemplo. Claro, yo le voy a poner, un método 5-4-3-2-1, que por ahí tiene que ver con esto de, identificar en el momento 5 objetos que podés tocar, 4 objetos que podés escuchar, 3 objetos que podés oler, como para traer a la persona como al momento presente y como desconectarlo un poco de lo... Desconectar de la sensación. Claro. Y estar más enfocado, digamos, en cuestiones más sensoriales presentes. Claro, sirve usar esos. Sí. Y una relajación profunda sirve. Quizás no pueda
controlar la crisis de pánico completamente, pero son técnicas que ayudan mucho a que baje bastante los decibeles y la crisis se va en poco tiempo. Claro. ¿Cómo puedo hacer yo de este lado para ayudar a alguien que sea, a lo mejor es un familiar, entonces sé qué le pasa, está viviendo un momento justo o una crisis de pánico? ¿Puedo ayudar de alguna manera o no? Sí, explicándole que es una crisis de pánico, que no se va a morir, que dan sensaciones horribles, pero que no le va a pasar nada en la realidad, que tiene que hacer tratamiento, que si tiene algún tranquilizante tiene prescripto que lo utilice. Sí, se puede, una persona que está asesorando, digamos, con buena información al que está teniendo la crisis de pánico puede ayudar mucho, ¿sí? A nivel físico, decir, bueno, no sé, sirve recostarse, pararse, caminar, o sea, ¿hay algo que sirva? Calor, frío, no sé, algo. Relajarse. Sí, respiración profunda y diafragmática, digamos. Eso sería. Si no se puede lograr la relajación y caminar y salir del lugar donde está, eso puede. Como cambiar un poco cambiar el ambiente. Exacto. El momento. Sí. Exacto. Si no se trata, ¿puede traer alguna otra consecuencia o puede, no sé, llegar a otro trastorno o no? Siempre va a ser lo mismo, pero más grave. Todos. En general, la mayoría de los trastornos mentales, de las enfermedades mentales, la mayoría es progresiva, la mayoría está relacionada. Es decir, un trastorno por ansiedad sería lo más leve. Un trastorno por pánico ya es un poco más grave. La depresión es más grave, la depresión profunda es más grave, la depresión bipolar es más grave. Es decir, están desarrollados. Si el pánico es como la otra cara de la depresión. Si vos no haces tratamiento para el pánico, a los 2 años, a los 5, a los 10 años, vas a empezar a tener depresión también, aparte del pánico. Entonces, es como que hay un leve deterioro en los circuitos neuronales. ¿Por qué? Porque justamente falta serotonina, falta dopamina, faltan determinados neurotransmisores para determinadas funciones, entonces se va deteriorando. Por lo tanto, siempre hay que hacer tratamiento para prevenir la depresión y, por supuesto, para sentirse mejor y tener una mejor calidad de vida sin pánico. Porque se puede erradicar completamente. Pero entonces, hay ciertos trastornos mentales que me pueden llevar a otros trastornos mentales, pero hay otros que van por otro lado. O sea, digo, una persona que tiene ansiedad puede después llegar a un pánico, después del pánico puede llegar a una depresión, etc. Pero nunca encajaría acá una esquizofrenia. Nunca. Eso ya va por otro lado. Es otro desarrollo del cerebro. Sí. Es completamente distinto. En esto, los grandes clásicos anteriormente hablaban de psicosis y neurosis. Es decir, la psicosis era lo que serían las enfermedades más graves, mayores. La esquizofrenia, la paranoia, la psicosis bipolar, que se llamaba en ese momento, la psicosis alucinatoria, la psicosis, bueno, muchos tipos de psicosis, pero la esquizofrenia sería el paradigma de psicosis. Psicosis significaría desconexión de la realidad. Bien. ¿Sí? Y neurosis eran las enfermedades menores, es decir, ansiedad, pánico, depresión, ciclotimia, digamos, enfermedades como que no había desconexión de la realidad, si bien hay sufrimiento, angustia y malestar, la persona puede seguir funcionando socialmente, seguir trabajando, haciendo sus cosas con una determinada dosis, si se quiere, de malestar, pero sin desconexión de la realidad y pudiendo vivir una vida relativamente normal y adaptable. Exacto. Entonces, esa era la diferencia. Hoy, cuando hablas vos de que puede haber una mayor gradación de ansiedad, pánico, sí, pero estamos hablando, digamos, dentro de, a ver si me puedo expresar bien, dentro de una persona que tiene buen contacto con la realidad, que tiene determinado nivel de funcionamiento social, de determinada capacidad laboral, una persona, entre comillas, normal. Sí. En cambio, la psicosis o la esquizofrenia o la paranoia, ya estamos hablando de una persona que no piensa o que no tiene un buen contacto con la realidad y está completamente desubicado. Totalmente, sí. Resumiendo, con tratamiento, con todo lo que se necesita, ¿pueden desaparecer directamente estas crisis o la persona aprende a sobrellevarlas? Las dos cosas. En algunos casos desaparecen completamente y en otros casos se hacen crónicos, la persona aprende a sobrellevar, hace tratamiento durante mucho tiempo y vive una vida normal, digamos, totalmente, sin que la crisis le afecten para su vida y que incluso ya las conoce y no le producen tanta repercusión. Las dos cosas, eso depende, no sé, depende de la suerte de cada persona. Lo echamos a la suerte. Sí. Roberto, gracias. Por favor.
Esto fue Hola Doctor. Hasta la próxima. Con más de 50 años de experiencia, ofrecemos atención médica de calidad con un equipo de especialistas comprometidos con tu bienestar. Servicio de guardia, ginecología, pediatría, cirugía, ecografía, tratamiento del dolor y mucho más. Policlínico Atuel. La respuesta en salud. La respuesta en salud.